Primero agradecerles estas nuevas formas de comunicación que por ahí son diferentes. Para los que somos más grandes, por ahí es como la tecnología se nos complejiza un poco, pero la verdad es que es una buena herramienta y vamos a aprovecharla como para poder compartir experiencias, aprendizajes, saberes con diferentes personas, profesionales, organizaciones. Así que este primer encuentro yo le quiero agradecer a Gabriel Lerner, abogado, militante, político de nuestro país. Gabriel ha recorrido algunos espacios dentro de la función pública que tienen que ver con espacios particularmente donde nos hemos encontrado, que tiene que ver con Cedronar. Yo le agradezco que fue con él con quien pudimos inaugurar aquí en San Rafael la primera casa educativa terapéutica, que es Cedronar, la Casa Azul para nosotros acá. Fue Gabriel la autoridad que nos acompañó en ese proceso de la inauguración de ese espacio como muy requerido aquí en San Rafael, en la gestión anterior, en la época donde estaba Cristina, así que por ahí él nos contará sus experiencias. También ha transitado en lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal juvenil, y en este momento particularmente es el titular de la CENAF, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a quien la verdad es que le agradecemos un montón su disposición, en nombre mío, pero también de todo este equipo de trabajo que somos un montonazo, y agradecer particularmente esto. Así que, bueno, abrir la charla, abrir la posibilidad del intercambio, del diálogo. Particularmente, en un primer momento, por ahí nos interesaba con Gabriel poder conocer todas las estrategias que han tenido que ver con esto de la pandemia, pero también poder contextualizarlo en un proceso de cómo venía toda su secretaría y qué ha sucedido en este último tiempo, cómo se ha podido trabajar en el marco de esto. Y después por ahí charlar algunas cosas que tienen que ver más con los sistemas de responsabilidad, de protección de derechos y algunas otras cuestiones que podemos ir preguntando. Pero lo dejo a Gabriel que pueda contarnos él y después vamos abriendo la posibilidad de algunas preguntas. Muchísimas gracias, Gabriel, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias, amigos, amigas, compañeros, compañeras, por querer participar de este encuentro. Yo ya había sido secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en el periodo 2011 hasta mayo del 2015. Luego, cuando renunció Juan Carlos Molina, que fue quien empezó con la Casa Educativa Terapéutica en San Rafael, él renunció y entonces a mí me solicitaron que me hiciera cargo los últimos meses de la gestión de Cristina en la Cedronar, y por eso tuve el orgullo de ser quien formalmente inaugurara esa obra tan importante en San Rafael. Pero lo cierto es que yo solamente contribuía a su finalización, es un trabajo que venía de antes, así que para ser justo con lo que dice Andrea, yo solamente pegó un último empujoncito. Había mucho trabajo en aquel momento de Andrea, del intendente. Fue muy emocionante poder poner a funcionar esa casa. En noviembre de este año, yo durante los 4 años del gobierno macrista me dediqué a la militancia social y política y a trabajar en mi profesión de abogado, y cuando ya iba formándose los equipos de gobierno, el actual ministro de Desarrollo Social, el doctor Daniel Arroyo, me convocó para que volviera a tomar la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Para mí es un enorme orgullo porque yo en los últimos 20 o 25 años, desde el punto de vista de mi militancia social, mi formación técnica, me he concentrado en temas de derechos de las infancias, y está claro que para aportar no encontraba mejor lugar que este en que me encuentro. Claramente, nosotros veníamos con otros planes cuando a principio de marzo nos dimos cuenta que la situación se iba a modificar. Yo ahora simplemente voy a presentar muy rápidamente algunas acciones del Gobierno Nacional y de la Secretaría vinculadas con el abordaje del COVID-19 en relación en particular con las infancias, y después lo hago brevemente y después tenemos algún rato para responder preguntas y dialogar. En la Argentina viven entre 13 y 14 millones de niños, niñas y adolescentes, un 31% de la población total de
la República Argentina. Desde mi modesto punto de vista, desde el punto de vista de los grupos etarios, si bien el grupo de los adultos mayores es el más expuesto a recibir, a que el contagio tenga efectos más letales, más dramáticos en sus existencias, el grupo probablemente más expuesto, más vulnerable a la estrategia racional, pero al mismo tiempo muy dura, del aislamiento social preventivo y obligatorio y sus consecuencias, son para mí los niños, niñas y adolescentes. Es decir, probablemente haya una lectura de que los niños, niñas y adolescentes estén expuestos a menos riesgos en relación al COVID-19, pero en relación a la estrategia con la que yo adhiero totalmente, que encabeza el presidente de la Nación, del aislamiento, de la cuarentena, los niños, niñas y los adolescentes están altamente expuestos porque en sus procesos de desarrollo, en sus procesos de socialización, en sus procesos de aprendizaje, la relación con otros niños y niñas y adolescentes es de fundamental importancia, los aspectos lúdicos, el espacio público, la escuela, el juego con otros es de fundamental importancia y está claro que la cuarentena pone una muy fuerte limitación para ese tipo de despliegues. La primera medida de singular importancia en relación a niños, niños y adolescentes fue la del 16 de marzo, cuando el 16 de marzo se resuelve algunos días antes que el 16 de marzo se suspendan las clases. Es decir, al día de hoy llevamos 2 meses sin que haya clases en la Argentina en el medio del año lectivo. En paralelo, el gobierno de manera inmediata, y esto yo lo quiero resaltar porque se ha naturalizado, se suspenden las clases, pero en pocos días hay un cambio fenomenal en la programación de la TV pública, de Radio Nacional, de Paca Paca, y se ponen los medios públicos al servicio de que no se pierda la continuidad entre las infancias y el sistema educativo, los docentes, algunos contenidos, entretenimiento, cuestiones lúdicas. Si ustedes van a prender Radio Nacional o ver la TV pública, van a ver que ha habido un gran esfuerzo del gobierno nacional por dar una respuesta a niños, niñas y adolescentes, sabiendo de lo que significaba el tema de la suspensión de las escuelas, y esto no solo se tradujo en los medios, sino que el programa Seguir Educando, que lidera el Ministerio de Educación de la Nación, llega a muchos y millones de niños con internet, llega con mensajes, con los docentes y diferentes contenidos, y plenamente conscientes de que hay una buena parte de las infancias que carecen de conectividad o que lo tienen en condiciones muy precarias. Hay millones de cuadernillos educativos que se distribuyen hoy a lo largo y ancho del país, divididos por diferentes segmentos, ciclos educativos, con elementos también recreativos. Y nosotros desde la humilde Secretaría Nacional de Niñez estamos trabajando junto al Ministerio de Educación para trabajar en esos cuadernillos, contenidos vinculados con la promoción de derechos del niño, con el fortalecimiento del buen trato por el mundo adulto respecto a los niños en los hogares, con la difusión de las líneas 112 afines que hay en todas las provincias del país para recibir denuncias y asesorar respecto de derechos de los chicos. También el Ministerio de Mujeres está participando de esos contenidos porque en el contexto de la cuarentena se da una situación muy particular, y es que en el 70% de los hogares, que es donde papá y mamá, mamá y mamá o papá y papá conviven con sus niños, con ambos progenitores, en este momento los dos progenitores en el 90-95% de los casos están al mismo tiempo en el hogar. Y desde el punto de vista de los cuidados de los niños, esta es una situación particular, porque uno de los temas que más se discute en el tema de las políticas de cuidado es el problema de los tiempos. Normalmente tenemos un sistema con mucha desigualdad de género, donde en muchos casos el hombre es el que trabaja fuera del hogar y la mujer cuida a los niños, y en este caso los dos están para cuidar. Y si ustedes ven los materiales del sistema educativo, al influjo de la tarea del Ministerio de Mujeres y de la Secretaría Nacional de Niñez, promueve el cambio de roles para que los cuidados sean por igual, para que papá y mamá compartan las tareas, y ahí hay una experiencia singular que estamos atravesando y que veremos qué saldo nos deja cuando pase el riesgo del COVID y cuando pase en particular el aislamiento. El 26 de marzo se decreta formalmente el aislamiento social preventivo y obligatorio, y junto con esa medida vienen un
conjunto de medidas sociales que yo las quiero resaltar porque han sido dirigidas fundamentalmente a las familias humildes, a las familias de trabajadores y familias con niños o niñas. Ya nosotros veníamos desplegando la tarjeta alimentar que llega a las familias que tienen niños hasta 6 años de edad o personas con discapacidad, recibió un plus de ingresos para fortalecer, recibió un fortalecimiento también la asignación universal por hijo, que la perciben 4 millones de niños, niñas y adolescentes a través de sus progenitores. Se puso en funcionamiento el ingreso familiar de emergencia, que va a llegar a 8 millones de grupos familiares. Se congeló el precio de las tarifas, se ampliaron las ayudas alimentarias, se suspendieron los cortes por falta de pago de servicios, es decir, ha habido una fuerte inversión social del Estado Nacional para proteger a las familias vulnerables en general y a las familias vulnerables con niños y niñas en particular. En el caso puntual de la Secretaría, en este tiempo voy a presentar los títulos de algunas acciones que hemos venido desplegando. En primer lugar, hemos trabajado junto con el Consejo Federal de Niñez. Ustedes saben que el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina tiene la forma de un sistema federal y la política pública en muchos aspectos es concertada entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Y a partir de acuerdo con las provincias hemos trabajado para fortalecer y difundir las líneas 102 y afines para que haya posibilidades de que los propios niños y niñas o vecinos o allegados puedan comunicarse con estas líneas en el caso de ver vulnerados los derechos de niños o de tener algunas consultas que hacer. En líneas generales ha habido un notable incremento de los llamados a estas líneas, aunque no necesariamente todos por situaciones de violencia, abuso o maltrato, sino que la cuarentena ha generado un montón de inquietudes vinculadas con los traslados, las relaciones de los padres con los niños, los papás y mamás no convivientes, etc. Y la CENAF ha trabajado con las provincias para que las líneas 102 puedan ampliar su capacidad de atención y su calidad también. Por otra parte, la Secretaría ha efectuado transferencias presupuestarias a lo que llamamos los órganos administrativos de protección de derechos a nivel provincial, es decir, a las áreas de niñez de las provincias que conforman el Consejo Federal. Ha sido una decisión unilateral de esta Secretaría y se transfirieron recursos fundamentalmente para fortalecer y mejorar el cuidado y asistencia de los niños y adolescentes que se encuentran alojados en dispositivos del Estado o conveniados. Básicamente, lo que llamamos niños sin cuidados parentales, que son los niños que están separados de sus progenitores porque han sido víctimas de violencia, de abuso, de maltrato, de abandono, que están en hogares públicos o hogares de ONG conveniados, y los adolescentes que están en centros de infractores. Hemos entendido que había que hacer un trabajo intenso en esos lugares, es particularmente población de riesgo, la población que vive en instituciones, que vive aunque sea transitoriamente en instituciones. Trabajamos con las provincias, por un lado, asignándole recursos extras para afrontar la situación que les generaba la pandemia y la cuarentena, y también proporcionándoles guías de trabajo técnico. Las guías de prevención y asistencia han sido hechas entre la CENAF, UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación y han sido puestas a disposición de las autoridades de todas las provincias para prevenir los contagios. Ahora estamos trabajando con UNICEF para mejorar los elementos de bioseguridad de todos los hogares y centros de adolescentes del país, y al mismo tiempo se trabajó con salud para mejorar a niveles provinciales la relación entre esos centros de adolescentes infractores o residencias de niños de protección con los sistemas de salud, para que hubiera una colaboración fuerte, conjunta, un trabajo conjunto. Por otro lado, la Secretaría ha sido la promotora de las normas, que esto ha tenido bastante difusión pública, que han generado autorizaciones para el traslado de niños. Ustedes saben que al principio de la cuarentena se decidió que los niños solo podían ser trasladados por motivos de salud, para ver un médico, para recibir una vacuna, para volver a su centro de vida, si es que en el momento del inicio de la cuarentena no se había encontrado en otro lugar, y también para trasladarse a su domicilio o a su centro de vida cuando el niño estaba en un lugar diferente a él, al momento de la cuarentena se estaba aplicando, y sino también cuando papá o mamá tenía algún trabajo esencial y debía necesariamente trasladarlo a la casa del otro progenitor o un referente efectivo. Más adelante, cuando fue continuando la cuarentena, vimos la necesidad de habilitar también el traslado cada 7 días de niños o niñas de la casa de un progenitor a otro, o en el caso de las familias monoparentales,
para el traslado de la casa de la mamá o del papá a la de un referente afectivo para que el niño o la niña pase un tiempo allí. La Secretaría, por otra parte, ha generado una cantidad importante de materiales de trabajo con UNICEF y con Paca Paca, y también una producción propia muy importante de guías de entretenimiento y juego para niños de la primera infancia, para niños de 5 a 12 años y para adolescentes. Ahí le pedí a Andrea que pusiera en el chat un link donde todas estas normativas y todos estos materiales y los videos ustedes los pueden acceder, a las guías interactivas están en la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, están en ese link que está en el chat que Andrea abrió para esta conversación. Finalmente, para terminar con estas descripciones rápidas, trabajamos junto a Paca Paca y UNICEF en mensajes que apunten a promover el buen trato en los hogares y a reducir los niveles de violencia, y este trabajo también se está llevando a partir de los técnicos que la CENAF tiene en territorio al programa El Barrio Cuida al Barrio, que promueven los movimientos sociales junto con el Ministerio de Desarrollo para aquellos barrios con mayor vulnerabilidad social, donde el aislamiento al interior de las casas no resuelve los problemas por las carencias, y es el barrio el que se organiza para esto, y allí estamos introduciendo la perspectiva de protección de los derechos del niño. Para finalizar con esta introducción, que espero que haya sido efectivamente breve, algunas veces me excedo un poquito, para adelante, además de sostener estas políticas que venimos sosteniendo, siempre hay nuevos desafíos. Ya la cuarentena y el aislamiento no es un mapa homogéneo, sino que en diferentes lugares del país se han empezado a diversificar actividades productivas y también actividades de tipo recreativo y social. Diferentes provincias y localidades están estableciendo diferentes salidas de los niños. Allí nosotros venimos de alguna manera relevando esa situación y monitoreando que nos vaya bien, que la situación no se desborde. Por el momento, en términos generales, las experiencias de salidas recreativas desde ese punto de vista son exitosas. Habrá que ver qué dicen los epidemiólogos respecto de la circulación del virus. Y el otro tema que se viene en una agenda hacia adelante es la posibilidad y cuándo y cómo del retorno de niños y niñas a la escuela. Porque, por dos razones. Por un lado, porque los chicos y chicas tienen que poder ejercer en condiciones más favorables el derecho a la educación, pero también porque en la medida en que se van generando nuevas actividades laborales permitidas, lo cierto es que muchos niños no pueden permanecer solos en sus hogares y va a haber una demanda muy fuerte sobre la educación inicial, sobre los jardines y también sobre la escuela, en particular la primaria, para que los niños retornen a la escuela. Bueno, hice este raconto apuntando a afirmar una idea, y es que en las decisiones que el gobierno nacional va tomando respecto del COVID-19 y de las medidas que se adoptan, hay una reflexión permanente en torno a cómo ir protegiendo en cada una de estas situaciones los derechos de los niños, aunque sabemos que se trata de un escenario particularmente dificultoso para el ejercicio de derechos, no solamente para los niños, sino para toda la población. Pero cuando Alberto, nuestro presidente, le ha hablado a los chicos y las chicas, me parece que pone en evidencia que ellos y ellas están en el tablero de control de esta estrategia, y nosotros hacemos lo imposible para poder hacer aportes que sean útiles para que puedan disfrutar de sus derechos en estos contextos de adversidad. Bueno, les quería contar un poquito todo esto para después empezar un diálogo por los temas que les interesen, vinculados a los que yo planteé o a algunos que pude haber omitido y que sean de interés de ustedes. Así que gracias por la atención y bueno, podemos empezar a conversar un rato. Una de las cosas que me parece que son interesantes es poder pensar cómo uno va adquiriendo las herramientas para generar las políticas públicas en el marco de la territorialidad, teniendo en cuenta cada uno de los territorios con sus singularidades, y también la transversalidad, esto que hablabas recién, cómo ha ido atravesando a distintos ministerios, a distintas áreas, a distintos espacios, que también son parte de la conformación de la protección de los derechos de las políticas públicas de niños y niñas. Esto de poder pensar en la articulación con el Ministerio de las Mujeres, con pensar con el ámbito de la recreación, poder ir pensando en las políticas públicas en ese marco transversal, me parece que es como fundamental.
Y en eso, preguntarte, como para ampliar un poco más, digo, en relación a lo que ya has estado hablando y poder comprender en lo local cómo se piensa dentro de un municipio, esto de un sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Digo, cómo vamos entrando, los diferentes actores o las diferentes instituciones que juegan parte de esto, cómo van entrando en la conformación de las políticas públicas en ese formato. Bueno, el norte, la razón de ser de la Secretaría Nacional de Niñez es trabajar por la construcción de un sistema integral de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, donde la Secretaría en general, las viejas áreas de minoría de las que somos herederos, muchas veces herederos enojados en la lectura revisionista, pero herederos al fin, ubicaban estas áreas de niñez o de minoridad como las áreas de atención autoritaria, clasista, así fue durante, machista, así fue durante el tiempo de la hegemonía del pensamiento minoril, pero de la atención de los niños con sus derechos vulnerados, es decir, la fracción de niños más rotos, para decirlo de alguna manera, y estigmatizados por su circulación por circuitos judiciales y institutos y separación de las familias y estigmatización, eliminación de las familias, etcétera. Pero lo cierto es que en el sentido común popular e incluso en el sentido común de la política, el área de minoridad siempre se encargó de la atención de los niños que en términos de la conceptualización del Papa Francisco serían los niños descartables. Ese ha sido un poco la población histórica de atención de las áreas de minoridad. Y las nuevas áreas de niñez que se intentan construir, que intentamos construir y deconstruir en clave de derechos humanos, siguen atendiendo a la niñez que tiene mayor vulnerabilidad, la que es víctima de violencia, abuso, maltrato, la que es separada del medio familiar, la que está acusada o comete una infracción a la ley penal, la que tiene problemas con consumos problemáticos, pero al mismo tiempo se les ha asignado en el nuevo paradigma el rol de ser articuladores del sistema integral de protección de derechos de los chicos. Y es un desafío complejo porque por un lado se pretende la atención de aquellos a los que la sociedad muchas veces menos atención brinda y por otro lado hay que ser un articulador del sistema educativo, del sistema de salud, el sistema de justicia. Entonces este es un esfuerzo grande en el que nosotros, entiendo humildemente, más allá de que mi lugar ha estado aquí, hicimos un aporte importante en el periodo que fue desde la sanción de la 2661 hasta el 2015 y tuvimos un proceso de bastante debilitamiento en el periodo 2015-2019. Es decir, las áreas de niñez se debilitaron sobremanera, sobre todo se desfinanciaron presupuestariamente y además se vieron desbordadas porque, sobre todo en la dimensión de la atención subsidiaria, es decir, cuando la familia no pudo, cuando el hospital no pudo, cuando la escuela no pudo, y que esa intervención subsidiaria le corresponde a los llamados organismos administrativos de protección de derechos a nivel local, servicios locales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esos sectores se vieron desbordados, porque la escuela pudo menos, el hospital pudo menos porque había menos recursos, las familias pudieron menos por el empobrecimiento. Entonces nosotros llegamos el 10 de diciembre con la idea de ver cómo empezábamos a retomar un camino de fortalecimiento y construcción del sistema de protección con las experiencias acumuladas. Este problema que vos llamabas, Andrea, de la posibilidad de las alianzas transversales con otras áreas del Estado es de singular importancia. Imagínense que en términos presupuestarios y de historia, la posibilidad de diálogo entre la Secretaría Nacional de Niñez y el Ministerio de Educación, bueno, pero existe hoy porque es decir, en la medida en que nuestros cuadros están impregnados de una perspectiva y enfoque de derechos humanos, no solamente de protección de derechos de niños, sino también ahora de perspectiva de género, uno ve en este Ejecutivo Nacional una gran disposición al trabajo transversal. Yo en poco tiempo, estos meses, hemos trabajado con justicia, con seguridad, con todo el Ministerio de Desarrollo, por cierto, con educación, con salud, con el Ministerio de Mujeres, obviamente con relaciones exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo estamos a niveles locales? Hay una enorme diversidad. Hay enorme diversidad, eso ha dependido mucho de la importancia que los gobiernos provinciales y locales le dieron al fortalecimiento del sistema de protección, a la jerarquización o no de las áreas de niñez. Sí debo señalar que durante el macrismo centralmente nos desfinanciaron.
pero no hubo un cambio serio de enfoque, no volvimos a la vieja minoridad. No hubo un cambio normativo general regresivo para las infancias. Es decir, en eso no fueron demasiado audaces o osados, sino que lo que hizo fue ajustar partidas presupuestarias. Entonces, cuando uno va al encuentro de las áreas de niñez de las provincias después de estos 4 siglos, no se ha modificado mucho la mirada sobre lo que debiéramos construir. Es decir, hay allí un capital simbólico, un capital de acuerdos, y yo creo que está bastante preservado. Una enorme debilidad, por ejemplo, la debilidad mayor, y termino con este primer monólogo, son los niveles de jerarquización y formalización y de remuneración de los trabajadores del campo de la infancia en todo el país. Es decir, cotejado con otras políticas públicas, están mucho más pagos, menos reconocidos que los trabajadores judiciales, que los del sistema educativo, que los sistemas de salud. Bueno, esto de alguna manera, eso. Yo venía con ese tema, por ejemplo, un tema importante de agenda. Y bueno, estuvimos desde el 10 de diciembre acomodándonos, y cuando el 10 de marzo llevábamos algún tiempo, nos metimos una zambullida en el COVID-19, digamos, pero no nos olvidamos de esas cuestiones. Hoy, para tirar una última cuestión, hoy, frente al repliegue por normas y por indicaciones, el repliegue de un montón de áreas administrativas del Estado, las oficinas que atienden situaciones de gravedad de niños, en general mantienen dotaciones para atender las situaciones que llegan por el 102, que llegan por el 911, alguna situación que de los referentes territoriales aparece, pero está claro que quedan un montón de demandas que no aparecen como tan graves, que quedan postergadas para un abordaje en otro momento, porque está claro que hoy no hay colas en las oficinas de trámites, etcétera, etcétera, porque la situación en principio no lo amerita. Hay que ver qué va a pasar en las semanas subsiguientes con esto de la flexibilización de actividades en cada uno de los lugares. No sé si doy respuesta a lo que me decías, sí cuento lo que a mí me parece de estas cosas. Sí, muchas gracias. Otra de las cosas que quería preguntarte en este marco de este sistema de protección, tenemos actualmente una defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, que era una propuesta en el marco de la ley y que no estaba ocupado ese cargo hacía mucho tiempo, del cual sé que vos y Claudia fueron parte de ese proceso. Así que la verdad es que sería interesante que nos contaras cuál es el funcionamiento de la defensora, qué rol ocuparía en este sistema de protección de derechos, por qué es tan importante este rol para los niños, niñas y adolescentes. En el año 1993 o 95 hubo una conferencia de derechos humanos en Viena, si no me equivoco, y después de valorar cuadros del mundo sobre la evolución del paradigma en algunos modelos, se empezó a construir una doctrina que es la doctrina de que debe haber defensores del pueblo y defensores de las poblaciones con mayor vulnerabilidad que sean autónomas del Estado, del Poder Judicial, del capital privado, es decir, que se generan instrumentos de defensa, se llama en el léxico del derecho internacional de derechos humanos, se habla de defensa independiente de derechos, una defensa que no esté condicionada por otros actores. Eso lo recepta la ley 2661 y crea la figura del defensor de derechos de niños, niñas y adolescentes, que debía ser designado por el Congreso luego de un proceso de concurso y selección. Así se aprobó en el año 2005, nosotros en el 2007 teníamos funcionando la Secretaría y el Consejo Federal de Niñez, que son los otros dos organismos nacionales. Y en el Congreso nunca terminó de haber acuerdo siquiera para conformar la comisión bicameral. El acuerdo se logró en el transcurso del año 2017, se conformó por 10 legisladoras. No, primero estaba el senador Abal Medina, había un varón, después en la siguiente, en el año 2018, pasó a estar conformada por 10 senadoras y diputadas, proporcionales a la composición de las cámaras. Hicieron la convocatoria al concurso, nos presentamos 64 personas, aprobamos 15 y después
presentamos proyectos en audiencias, presentamos avales, y después de un proceso bastante largo, por allí creo que por marzo, o abril o mayo del 2019, esta comisión bicameral designó o ungió como la elegida para ser la defensora a la doctora Marisa Graham, que había sido funcionaria también de la Secretaría de Niñez, cuando yo era secretario de la gestión anterior, ella era subsecretaria del área de derechos. La eligieron a Marisa y se eligieron también los dos adjuntos, que son el licenciado Repeto y el doctor licenciado Repeto. Ellos tres han sido elegidos y después llevó algún tiempo hasta que las dos cámaras lo ratificaron. Y la ratificación de la designación de Marisa, de Repeto y de Hernández se produjo, si no me equivoco, en el mes de marzo, prácticamente iniciando la lucha contra el COVID-19. Obviamente tuvimos reuniones, tenemos intercambios, se participó de algunos ámbitos de intercambio respecto de cómo afrontar desde el punto de vista de la protección de los derechos del niño el COVID-19. La Defensoría está en proceso de formación, todavía no tiene estructura, tienen que formalizar la estructura, designar a los funcionarios inferiores, etc. Ya hay alguna participación en redes sociales, en algunas reuniones, hay algunos posicionamientos, hay algún nivel de trabajo articulado con los 5 defensores provinciales que hay defensa provincial de niños de distinta naturaleza, pero en Santa Fe, en La Pampa, en Córdoba, en Misiones y en Santiago del Estero, son los 5 defensores y defensoras que hay, y hay una articulación con la defensa nacional. Para redondear la idea, si bien la ley da facultades muy amplias, para mí tiene fundamentalmente 2 grandes funciones. Una función es la de efectuar recomendaciones de oficio o a instancia de peticiones de grupos a los actores que definen e implementan las políticas públicas que impactan sobre los niños. La CENAF, pero el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Salud o el de Educación, donde la defensora o defensor vea que los derechos del niño no están siendo debidamente protegidos, sea a instancias de casos particulares o colectivos o de oficio. Y creo que la otra instancia, la otra gran herramienta que tiene es que es como el defensor del pueblo de la nación, tiene facultades para litigar en acciones de clase, es decir, representando a las infancias. Supongamos que mañana nuestro presidente de la nación tuviera un ataque de demencia y decidiera con un DNU terminar con la asignación universal por hijo, cosa que obviamente, por favor, los que no me conocen, esto es un chiste, pero pongamos ese ejemplo y entonces la defensora podría presentarse judicialmente ante un tribunal en representación de los niños del país a requerir que se declare inconstitucional, contraria a los tratados de derechos humanos, esa medida. Es decir, puede litigar por casos individuales, también por casos colectivos, y puede hacer recomendaciones, de modo que tiene amplias facultades. Después hay otras discusiones sobre la injerencia o no en cuestiones de índole judicial, la injerencia o no en cuestiones de índole provincial, sin un defensor nacional, pero tiene amplias herramientas. Y bueno, yo no puedo juzgar porque, por un lado, ella me monitorea a mí, pero además de eso, porque recién empieza la tarea de la defensora, no corresponde que la juzguemos a poquito de tarde. Buenísimo. Bueno, yo agradezco, habilitamos la posibilidad de preguntas a quienes quieran, las pueden escribir por el chat y las vamos leyendo por aquí, así no se superponen ni se acoplan los micrófonos. Gracias. Bueno, si no tenemos preguntas, yo le agradezco mucho a Gabriel su disposición, la posibilidad de que podamos establecer estos contactos. Les cuento a quienes están participando que la idea es juntarnos todos los miércoles a las 18:30
y el próximo encuentro es con Atilio Borón, que también nos va a comentar un poco lo que tiene que ver con la posibilidad de lo que está sucediendo a nivel mundial y cómo esto repercute en lo local. Y agradecimientos varios van apareciendo de algunas compañeras y de compañeros que comparten los recorridos en las temáticas de infancias y adolescencias aquí en San Rafael. Te están agradeciendo, todos agradecen tu participación aquí, así que muchísimas gracias. La verdad es que esto es algo bastante nuevo, nos pone un tanto incómodas porque no sabemos cómo va a resultar toda esta tecnología, pero bueno, parece que es una buena herramienta que nos va permitiendo encontrarnos y compartir saberes, experiencias, poder recorrer lo que vamos haciendo en los distintos lugares y poder pensar cómo aquí en lo chiquito de San Rafael, en este territorio, cómo van impactando todas estas políticas que se definen a nivel nacional y cómo somos capaces de poder habilitar espacios como para que nuestras intervenciones tengan una posibilidad de que estén primero ayornadas en la 26061, que es la ley nacional que nos encuentra a todos y a todas, pero también poder pensar en esta implementación de políticas públicas en el marco de la transversalidad, la posibilidad de establecer redes. En este momento están participando directores de escuela, digo que del ámbito de la salud. Así que la verdad es que agradecerles a quienes están participando porque son parte de este recorrido que vamos haciendo para garantizar los derechos de nuestros niñas y adolescentes. Así que muchísimas gracias. Y bueno, si Gabriel no tiene más que decir, te esperamos tu saludito y vamos encontrándonos en otro momento. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, y a vos en particular, Andrea. Ojalá pronto nos podamos ver de otra manera, pero mientras tanto vale encontrarnos y conversar así. Además del link que les puso Andrea al inicio, donde están buena parte de los materiales que les hice referencia en un apartado de la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ahora les puse abajo una dirección de correo electrónico que de la Secretaría de Niñez, si hay alguna cuestión que sea de competencia de la Secretaría o que ustedes estimen, que nos quieran hacer saber, por favor, pueden mandar allí, eso es de la privada mía, así que rápidamente en el día yo llego y me dice, bueno, te llegó un mail de acá, así que sepan que pueden contar con eso. Y de nuevo, muchas gracias a todos y la verdad que, bueno, estuvo bueno, como dice Andrea, nos estamos entrenando en esto. Muchísimas gracias, Gabriel. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos la próxima. Un abrazo.